Beats by Dallas, make it hurt. Valeria. El tema de hoy, la presión social, perdiendo la identidad. Wow. Un tema también muy interesante. Quisiera empezar por un cuento que todos conocemos de Hans Christian Andersen y se conoce como El traje del emperador o también como El rey desnudo. Y esta es la historia de un rey que era bastante bueno en todo, muy comedido, excepto en su vestuario. Gastaba mucho dinero en su vestuario. Y oye de un par de bribones, que él no sabía que eran bribones, que ellos tejían el mejor traje posible con las mejores telas y era algo que era invisible. ¿Quiénes son los que podían verlo? Solamente la gente estúpida o la gente que era muy inepta para sus cargos, para todo lo que hacía. Todos los demás, si tú eras una persona bastante buena, competente, inteligente, no eras capaz de ver el traje. Entonces el emperador se mandó a hacer ese traje. ¿Y qué era lo que hacían este par de bribones? Pues compraban los mejores materiales y se quedaban con ellos y hacían como que una vez que empezaban a tejerlo se volvía invisible la tela de la manera como lo hacían. Y resulta que el emperador dijo, seré capaz de verlo, o seré tan estúpido yo que no lo voy a poder ver, seré tan tonto yo, y manda un par de emisarios a que lo vean primero, y van, y pues ellos, a final de cuentas, dicen, no, pues no queremos parecer tontos, Claro. dicen, no, el traje es magnífico, la vestimenta, etcétera, es lo mejor que se puedan encontrar. Llegan con el rey y dicen, no, es excelente, y cuando llegan, los bribones, pues sin nada en las manos, visten al emperador supuestamente y sale en un desfile desnudo. Toda la gente ya sabía de este traje y decía, pues yo quiero ver si yo no soy tonto, si mi vecino sí es tonto, ¿verdad? ¿Quién es el tonto en todo esto? Entonces todo el mundo empieza a aplaudir y dice, qué traje tan magnífico y qué traje tan magnífico. A final de cuentas, un niño grita, el emperador va desnudo. Y en eso todo el mundo ya empieza a reconocer y empieza a gritar, el emperador va desnudo. Este es un ejemplo de la famosa presión social, donde nosotros, nuestro comportamiento se ve modificado con la finalidad de ser aceptado por un grupo, con la finalidad de no ser rechazado. Y esa parte es una parte bastante interesante porque desgraciadamente en nuestra sociedad la presión que se ejerce actualmente, sobre todo en los adolescentes, incluso también en los adultos, es bastante fuerte. Y nosotros modificamos nuestro comportamiento. ¿Qué es la presión social? Simplemente es el comportamiento que yo tengo para ser aceptado como individuo por otro individuo o por un grupo. Y esa es la parte, modifico mi comportamiento. Aquí hay que entender una cosa, hay leyes explícitas y hay leyes implícitas. Las leyes explícitas son aquellas que el gobierno tiene, por ejemplo, pues las tengo que seguir como persona, son leyes que debo seguir. Pero las leyes implícitas son aquellas que existen en la sociedad y que no están escritas, pero las sigo porque hay una presión del grupo. Un ejemplo típico, hay personas en una fila y si llego yo y trato de brincarme la fila, inmediatamente la gente a la cola, etcétera, y empieza la presión. Claro. No hay nada escrito, simplemente por cuestión social hay un rechazo contra mí, hay una fuerza que va en contra mía que me hace hacer la fila forzosamente. Y eso es la presión social en base a una ley implícita. Hay experimentos bien interesantes, incluso me traje ahorita esta carpeta. Y uno de los experimentos que se hace, y de hecho por ahí hay un video, donde una maestra le dice a un grupo de más de 100 estudiantes, por ejemplo, le dicen, ¿de qué color es esta carpeta? Y todo el mundo empieza a decir, pues ¿de qué color es, Valeria? Verde. Pues verde. Xavi, verde. Entonces empiezan a decir, le dice, bueno, vamos a hacer el siguiente experimento. Todos ustedes van a contestar que es roja. ¿Qué es roja? Y les empieza a preguntar roja, roja. Y dice, bueno, cuando entre un estudiante que viene tarde a la clase, yo les voy a empezar a preguntar a muchos de ustedes y todos van a contestar que es roja. Entonces llega un estudiante, ¿puedo pasar, maestra? Sí, adelante, se sienta. Imagínense un auditorio de más de 100 personas y dice, ¿qué color es esta? Y todos empiezan a contestar rojo. ¿Tú de qué color es? Rojo, 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 rojo. Y llega un momento, después de un rato, que le pregunta al estudiante de qué color es, y el estudiante se queda así como que no sabe qué contestar, y dice roja.
Y esa es Se la vio presión obligado social. para entrar en el el- contexto, ¿no? Para ser igual que los demás. Claro. Hay un experimento bien interesante, Xavi, que es de Asch, se conoce el experimento. Y es un experimento donde en un grupo se juntan de 7 a 10 personas y se les va a hacer unas preguntas comparando líneas. Entonces hay como 20 preguntas y hay líneas, te dicen esta es mayor que esto, menor, etcétera, de longitud, etcétera. Pero entra una persona la cual no sabe que está haciendo el experimento. Todos los demás les dicen que las 3 primeras preguntas o 4 primeras preguntas las contesten bien, pero que todas las demás las contesten equivocadas. ¿Cuál es más grande? Y se ve que la línea está mayor y de todos modos contestan equivocado, pero todos, porque están puestos de acuerdo. Entonces, cuando llega el nuevo integrante que no sabe que los demás están puestos de acuerdo, les empiezan a hacer las preguntas y contestan bien las 3, 4 preguntas. Cuando contestan las preguntas, empiezan a contestar mal, el nuevo, el que no sabe, también contesta bien, 2 veces, 3 veces, 4 veces, pero llega un momento en donde se le hace algo raro y empieza a contestar mal, y mal, y mal, y mal. Y es un experimento donde dices, tú sabes que es obvio lo que estás contestando. Y es una cuestión, hay una presión social tremenda. ¿Por qué existe la presión social? Es la pregunta. Y existe muchas veces porque tenemos baja autoestima. Y hay una cuestión bien fuerte. ¿Cuántos de ustedes, y aquí va para nuestros televidentes, cuántos saben realmente, han aprendido a decir que no? Yo creo que ¿Cuántas Pues veces cuesta mucho contestamos? trabajo, pero ahí la llevamos, vamos bien. Bueno, al menos desde mi trinchera, ¿verdad? No sé, como bien dicen los televidentes, pero es algo que cuesta mucho trabajo, a veces se fortalece cuando uno va cumpliendo años, ¿no? Con los años uno empieza Con la a tomar madurez. ciertas determinaciones. Creo que se vuelve más difícil en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, porque pues queremos quedar bien, queremos encajar, los amiguitos y esto, pero yo creo que para un adulto todavía es muy complicado si su autoestima no está, Sí, no y está yo bien. también creo algo y me gustaría preguntarle también, doctor, nos la pasamos en un mundo donde tenemos que satisfacer las necesidades de lo que nos pide absolutamente todo, trabajo, sociedad, familia, por tratar de dar gusto. Mencionaba algo muy importante al iniciar esta entrevista, que era algo que tiene que ver con la identidad. ¿En qué momento nosotros como seres humanos podemos llegar a perdernos una cuestión de identidad por querer pasar todo el tiempo pues agradando o haciendo las cosas que se nos piden para formar parte de un círculo? Cuando realmente no tenemos fortalecida nuestra autoestima, cuando tenemos miedos, cuando tenemos miedo a ser rechazado, cuando finalmente nos damos cuenta que tenemos una necesidad de pertenencia. Todo ser humano tenemos necesidad de pertenencia, necesitamos la necesidad de pertenencia porque somos seres gregarios. Claro, eso es seres válido, sociales. ¿no? Se necesita. Definitivamente. Y perdóname que lo interrumpa, pero ahorita ya nos están indicando el corte. Un consejo muy directo para quienes de repente se ven dándole gusto a toda la gente. Bueno, hay varias técnicas. Una técnica es la técnica del disco rayado. ¿Qué significa esa técnica? Simplemente cuando me invitan, por ejemplo, a irme de pinta, estoy tomando una clase sobre todo en los adolescentes, te entiendo, quisiera irme de pinta contigo, pero debido a esto no puedo. Y te vuelven a decir y contestas lo mismo, y contestas lo mismo, y vuelves a contestar lo mismo. Entonces llega la persona donde ya se aburre de invitarte a hacer algo que no es correcto. Entonces quitarte la presión en la técnica del disco rayado, y la otra es la técnica del sándwich, donde digo algo positivo. Saben que el grupo de ustedes está fenomenal, pero en lo personal yo no me gusta entrarle a las drogas. Pero de todos modos, ustedes se divierten, me da mucho gusto, etcétera, etcétera. Digo algo positivo, algo negativo para el grupo, que es por la razón por la que yo no quiero entrar, y finalmente termino con algo positivo del grupo para que queden contentos. Muy bien. Perfecto, pues yo creo que These my doubts make it hurt. para un buen programa.